Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Fue un novelista, cuentista y periodista colombiano cuyo estilo se asocia al realismo mágico en donde mezcla realidad y ficción sin que no se distinga cuál pertenece a cuál. Sin embargo, otras de sus obras son realistas puras. Lo más característico de su estilo es la pureza, la claridad de su obra y la gran amplitud en el lenguaje que manejó, desde el principio hasta el final de sus obras literarias. Perteneció al boom literario latinoamericano junto con otros autores de esta región del mundo y recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Algunas de sus obras más importantes son Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba y Vivir para contarla. A continuación, se leerá un texto en que él hace homenaje a una de las mujeres creadoras de uno de los diccionarios más importantes de la lengua española. La mujer que escribió un diccionario, Gabriel García Márquez. Hace 3 semanas, de paso por Madrid, quise visitar a María Moliner. Encontrarla no fue fácil como yo suponía. Algunas personas que debían saberlo ignoraban quién era, y no faltó quien la confundiera con una célebre estrella de cine. Por fin logré un contacto con su hijo menor, que es ingeniero industrial en Barcelona, y él me hizo saber que no era posible visitar a su madre por sus quebrantos de salud. Pensé que era una crisis momentánea y que tal vez pudiera verla en un viaje futuro a Madrid. Pero la semana pasada, cuando ya me encontraba en Bogotá, me llamaron por teléfono para darme la mala noticia de que María Moliner había muerto. Yo me sentí como si hubiera perdido a alguien que sin saberlo había trabajado para mí durante muchos años. María Moliner, para decirlo en el modo más corto, hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola en su casa con su propia mano el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario del Uso del Español. Tiene 2 tomos de casi 3000 páginas en total, que pesan 3 kilos, y viene a ser, en consecuencia, más de 2 veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y, a mi juicio, más de 2 veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria, y el que ella consideraba su verdadero oficio, remendar calcetines. Uno de sus hijos, a quien le preguntaron hace poco cuántos hermanos tenía, contestó: 2 varones, una hembra y el diccionario. Hay que saber cómo fue escrita la obra para entender cuánta verdad implica esa respuesta. María Moliner nació en Paniza, un pueblo de Aragón, en 1900, o, como ella decía, con mucha propiedad, en el año cero, de modo que al morir había cumplido los 80 años. Estudió filosofía y letras en Zaragoza y obtuvo, mediante concurso, su ingreso en el Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de España. Se casó con Eduardo Ramón y Ferrando, un prestigioso profesor universitario que enseñaba en Salamanca una ciencia rara, base física de la mente humana. María Moliner crió a sus hijos como toda una madre española, con mano firme y dándoles de comer demasiado, aun en los duros años de la guerra civil, en que no había mucho que comer. El mayor se hizo médico investigador, el segundo se hizo arquitecto y la hija se hizo maestra. Solo cuando el menor empezó la carrera de ingeniero industrial, María Moliner sintió que le sobraba demasiado tiempo después de sus 5 horas de bibliotecaria y decidió ocuparlo escribiendo un diccionario. La idea le vino del Learner's Dictionary, con el cual aprendió el inglés. Es un diccionario de uso, es decir, que no solo dice lo que significan las palabras, sino que indica también cómo se usan y se incluyen otras con las que pueden reemplazarse. Es un diccionario para escritores, dijo María Moliner, una vez hablando del suyo, y lo dijo con mucha razón. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en cambio, las palabras son admitidas cuando ya están a punto de morir, gastadas por el uso, y sus definiciones rígidas parecen colgadas de un clavo.
Fue contra ese criterio de embalsamadores que María Moliner se sentó a escribir su diccionario en 1951. Calculó que lo terminaría en 2 años, y cuando llevaba 10 todavía andaba por la mitad. Siempre le faltaban 2 años para terminar, me dijo su hijo menor. Al principio le dedicaba 2 o 3 horas diarias, pero a medida que los hijos se casaban y se iban de la casa, le quedaba más tiempo disponible, hasta que llegó a trabajar 10 horas al día además de las 5 de la biblioteca. En 1967, presionada sobre todo por la editorial Gredos, que la esperaba desde hacía 5 años, dio el diccionario por terminado, pero siguió haciendo fichas, y en el momento de morir tenía varios metros de palabras nuevas que esperaba ver incluidas en las futuras ediciones. En realidad, lo que esa mujer de fábula había emprendido era una carrera de velocidad y resistencia contra la vida. Su hijo Pedro me ha contado cómo trabajaba. Dice que un día se levantó a las 5 de la mañana, dividió una cuartilla en 4 partes iguales y se puso a escribir fichas de palabras sin más preparativos. Sus únicas herramientas de trabajo eran 2 atriles y una máquina de escribir portátil, que sobrevivió a la escritura del diccionario. Primero trabajó en la mesita del centro de la sala. Después, cuando se sintió naufragar entre libros y notas, se sirvió de un tablero apoyado sobre el respaldar de 2 sillas. Su marido fingía una impavidez de sabio, pero a veces media escondía las gavillas de fichas con una cinta métrica y les mandaba noticias a sus hijos. En una ocasión les contó que el diccionario iba ya por la última letra, pero 3 meses después les contó, con las ilusiones perdidas, que había vuelto a la primera. Era natural, porque María Moliner tenía un método infinito. Pretendía agarrar al vuelo todas las palabras de la vida, sobre todo las que encuentro en los periódicos, dijo en una entrevista, porque allí viene el idioma vivo, el que se está usando, las palabras que tienen que inventarse al momento por necesidad. Solo hizo una excepción, las mal llamadas malas palabras, que son muchas y que tal vez las más usadas en la España de todos los tiempos. Es el defecto mayor de su diccionario, y María Moliner vivió bastante para comprenderlo, pero no lo suficiente para corregirlo. Pasó sus últimos años en un apartamento en el norte de Madrid, con una terraza grande donde tenía muchos tiestos de flores que regaba con tanto amor como si fueran palabras cautivas. Le complacían las noticias de que su diccionario había vendido más de 10.000 copias, en 2 ediciones, que cumplía el propósito que ya se había impuesto y que algunos académicos de la lengua lo consultaban en público sin ruborizarse. A veces le llegaba un periodista desperdigado, a uno que le preguntó por qué no contestaba las numerosas cartas que recibía, le contestó con más frescura que la de sus flores, porque soy muy perezosa. En 1972 fue la primera mujer cuya candidatura se presentó en la Academia de la Lengua, pero los muy señores académicos no se atrevieron a romper su venerable tradición machista. Solo se atrevieron hace 2 años, y aceptaron entonces la primera mujer, pero no fue María Moliner. Ella se alegró cuando lo supo, porque le aterrorizaba la idea de pronunciar el discurso de admisión. ¿Qué podía decir yo? Dijo entonces, si en toda mi vida no he hecho más que coser calcetines.